Buenas noches, ¿cómo estás, Jefferson? Unas felicitaciones desde acá, Surco, a ATE, de que tengan un tan buen candidato que no solo, que no se preocupe tanto por salir primero, sino por concientizar a la ciudadanía de ser buenos ciudadanos y ciudadanos conscientes de sus responsabilidades. Que eso es lo que nos hace falta acá en el Perú, ciudadanos responsables que se informen acerca de los programas, la meta de los políticos, y acerca de los políticos qué quieren hacer, cómo lo van a hacer, y si tiene sentido o no tiene sentido lo que ofrecen o lo que no ofrecen, ¿no? Gracias, Cor, por esas palabras. De hecho, mencionarles de que Kurt es economista, ¿no? De formación. Sí. Eh, es también magíster en administración por Lausanne. Ha sido Y director del Centro de Amistad Peruano-Alemán y presidente también de una congregación teológica, ¿no? Luterana. sí, bueno, he sido presidente de la Congregación Evangélica Luterana Cristo Rey, pero me convertí al catolicismo en el 2014. Ah, ok. Sí, sí. Sí. De Y acuerdo. aparte de eso, he terminado mis estudios de maestría en economía en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y he terminado mis estudios de Value Investing y ciclos económicos en el OMA de Madrid. Excelente. Bueno, todo, ¿quién mejor que tú, pues, para explicarnos aspectos Espero, importantes espero sobre que esta situación? lo logre expresar en palabras sencillas, ¿no? Para Sí, que el eso es lo público que entienda. deseamos. Bueno, mencionarles. El arte consiste en expresar lo difícil en términos compatibles con la gente normal, ¿no? Sí, y es esto lo que buscamos, ¿no? En este espacio queremos que todos podamos de manera sencilla y simple procurar entender principios, sobre todo los principios económicos, ¿no? Sí. Justamente el título es ¿Cómo y por qué entender la economía? Y esto es importante. Bueno, mencionarles a los amigos que Kurt tiene, pues, importante mencionarlo, ¿no? Eh, Sí, sí. El es, síndrome de Tourette, ¿no? sí, síndrome de Tourette, Es, eh, considerado esto es una discapacidad, esto se es una considera. discapacidad neurológica, no es mental, no es una discapacidad mental, es una discapacidad neurológica. Es un problema de cortocircuitos en las neuronas del cerebro, donde emiten demasiado de un químico que se llama dopamina, y cuando Ujú, hay ese espasmo, como un hipo, a mí me sale un tic nervioso. A veces ujú, tics motores y a veces tics vocales, a veces inclusive coprolalia, decirme, se me escapa, hay una pequeña lisura, ¿no? ujú. Eso es totalmente involuntario, no se me asusten, por favor, no se me, las damas no se me asusten en especial, es involuntario, cuando alguien le dice que tiene coprolalia, no le crean, porque generalmente son inventos, pero en mi caso sí es cierto, lo tengo diagnosticado desde joven. Algunos personajes tuvieron ese síndrome de Tourette, ¿no? También, Sí, entiendo. la historia médica, que es una especialidad médica y del historiador, cuenta que Mozart tenía Tourette, Napoleón, eh, Moulinier, el pintor francés, el zar Pedro el Grande. Algunos dicen que Einstein, otros dicen que no. Sí se sabe que Einstein era Asperger, pero no. Otros dicen que también tenía Tourette, otros dicen que no. Pero los demás sí se afirma que son Tourette. Kurt Cobain en la época moderna, Kurt Cobain, el El de rockero Nirvana, también. el rockero tenía Tourette, tiene una canción que se llama Tourette también. Así sí. Baila, baila, Kurt Tourette. Solo Bueno, que Kurt Cobain se metió en el mundo de las drogas y se vino abajo, ¿no? ujú. Es una mala combinación el Tourette con las drogas, te destruye, es la peor combinación que hay, la más Y destructiva. algo que resaltar, Kurt, ahora que tenemos la oportunidad de dialogar, No, es porque que es, antes que sigas, yo siempre uso este ejemplo del Tourette a para ver, darles un mensaje económico a mis alumnos, a ver. aunque no lo creas. Yo digo, me he resfriado. Yo digo, mira, a mí me diagnosticaron a los 27 años de edad, antes no sabía lo que tenía, y recién a los 38 años de edad tengo medicación que me ayuda a estar más o menos tranquilo y trabajar equilibradamente. O sea, 38 años de mi vida me las pasé con muchos tics, nerviosos, deprimido, llorando, muchos movimientos, muchos titubeos. Y recién ahora estoy trabajando normal. A pesar de eso me pude capacitar mucho porque no me quitaba la capacidad mental esto. Pero mira, fíjate que raro, ¿no? Que justamente los malditos, malévolos monopolios laboratorios farmacéuticos, los laboratorios farmacéuticos monopólicos y malditos y malévolos,
fueron tan malos que se pusieron de acuerdo en investigar un medicamento que me servía a mí y me lo mandan desde Estados Unidos acá, sin que yo lo pida, o sea, lo suministran a las farmacias en el Perú, sin que yo lo pida, sin que sepan que yo tengo Tourette, sin que yo les diga cuánto debo tomar al día, al mes, al año. Y siempre la farmacia tiene el medicamento a disposición, no falta, está a un precio adecuado y está a mi disposición. Imagínate, un medicamento que viene de otra latitud y que quizás nunca lo hubiesen desarrollado si no hubiese habido ese ánimo de lucro. Ese ánimo de lucro parece que cuando están bajo competencia se pone al servicio de los consumidores, a pesar de que es condenable, entre comillas, por ser egoísta, pero ese ánimo de lucro se lleva a que las empresas, por el hecho de querer servirte bien, te ofrezcan lo que tú necesitas. Y compiten entre ellas para ofrecerte cada vez mejor lo que tú necesitas. Pero eso siempre bajo un concepto, bajo un concepto de que haya competencia. Si no hay competencia y hay trabas al mercado, entonces sí las empresas no compiten y no se ponen al servicio de los consumidores. Interesante reflexión. Y así como yo hago el salto de mi enfermedad, de que tengo Tourette. Por cierto, si yo he logrado estudiar y hacer todo lo que he podido hacer, ustedes que están sanos mucho más pueden lograr. Y si yo tengo Tourette y he logrado todo eso y hay gente que me ayuda sin conocerme, porque el farmacéutico no me conoce, pero me ayuda a ponerse el servicio mío vendiéndome el medicamento, entonces parece que el mercado tiene formas de solidaridad anónima, ¿no? Entonces esos son aspectos muy interesantes del mercado que mucha gente se deja de reflexionar lo milagroso que es eso, ¿no? Porque ¿Esto es lo que tenemos como libre mercado? eso es el tema con libre mercado, sí. Ahora, claro, en algunos mercados el farmacéutico no es tan libre como quisiéramos, pero es lo suficientemente libre como para ofrecerme estos medicamentos, ¿no? Pero claro, por ejemplo, si no hubiese la necesidad de demostrar que los medicamentos no son placebo, o sea, una fase de demostración que se tiene que hacer los medicamentos es de que el medicamento no hace daño al ser humano. Y eso sí es una fase de aprobación que es necesaria, que no haga daño físico, mental al paciente. Pero la segunda fase, la que es la más costosa en realidad, de pruebas estadísticas y pruebas de muestreo, es demostrar que el medicamento no es un placebo. O sea, que da igual darte o no darte, sino que realmente tiene eficacia. Esa es una fase muy cara. Y eso ha elevado tanto el costo de la investigación de los medicamentos, que por ejemplo en mi caso en Tourette ya no están investigando más para mi enfermedad. Porque el costo de probar que no es un placebo es muy alto, que no lo hace rentable. Entonces, debido a barreras burocráticas de demostrar que no es un placebo, es que se dejan investigar en cosas que podrían ser más servibles, ¿no? Entonces, muchas veces cuando se reduce la reglamentación, el control sobre los bienes que se comercializan, se favorece a que las empresas se pongan al servicio de los consumidores de manera más eficaz, de manera más servicial, a menores costos y dándole justamente lo que evalúa el consumidor, ¿no? Interesante. Lo que yo entiendo por lo que me acabas de explicar es que si no hubieran tantas barreras burocráticas, Exacto. estas investigaciones para tratar tu enfermedad se Eh, continuarían y sacarían de con- repente productos mucho más económicos de los que están ahora. mucho más económicos, inclusive, bueno, mira, inclusive quizás mucho más eficaces. Claro. ¿No? Este medicamento que yo tomo existe hace 10 años o 15 y no hay más o menos mayores avances. Y realmente es mi médico, el psiquiatra Héctor Castillo, que es especialista en psicofármacos, él me ha dicho que la razón por la cual los laboratorios no siguen investigando este campo es porque los costos de investigación son tan altos, los costos de los permisos son tan altos, que no rentabiliza para la poca cantidad de Tourettes que somos, ¿no? En el mundo somos muy pocos. Vemos cómo se relaciona este tema de investigación, que tiene claramente un fin comercial, pero si Claro, no hubieran las barreras que se establecen, ¿no? Que finalmente van a traer un bien, en este caso, a personas que padecen Tourette. exacto. Si no hubiese esas barreras burocráticas, habría más gente y más medicamentos y más vidas salvadas y más vidas ayudadas que lo que hay ahora. Y simplemente
garantizando un poder judicial eficaz, es en el caso de que haga daño el medicamento a una persona que se pueda demandar al laboratorio, ya se garantiza de que el dueño del laboratorio se preocupe de que ese medicamento no haga daño, ¿no? Inclusive la barrera burocrática de que no sea dañino se podría eliminar, pero claro, bueno, ahí hay No, espíritus claro. espíritus que se divergen, ¿no? Pero se Ujú. podría eliminar si hubiese un poder judicial auténticamente libre y justo, que fuera muy severo con aquellos dueños de laboratorios que producen un medicamento dañino. Entonces no es Entonces, solamente político, no es solamente entonces económico, también tiene que haber el tema judicial. O sea, es todo exacto, es toda una cadena. eso es lo interesante de la Escuela Austríaca de Economía, a la cual yo sigo, que es una disciplina económica multidisciplinar que ve, y lo interesante es que los fundadores de esta disciplina han estudiado tanto derecho como economía, y ellos ven que la economía de mercado emerge de manera socialmente beneficiosa siempre y cuando hay un marco jurídico adecuado. Si el marco jurídico garantiza la propiedad privada, garantiza la libertad comercial, garantiza la libertad contractual, garantiza la libertad a la vida, entonces surge una economía de mercado que se pone al servicio de los consumidores. En cambio, si el marco jurídico es muy intervencionista, muy mercantilista, donde las empresas se alían con el Poder Judicial para asegurarse tajada de la renta, tajada del producto, para asegurarse negocios, para eliminar la competencia a través de regulaciones fitosanitarias, o a través de reglamentaciones de defensa del consumidor, o a través de aranceles. Entonces, el negocio está más en competir por favor político y no tanto por competir por ofrecer mejores productos, a mejor calidad, a menores precios, ¿no? Esa es una conclusión bastante interesante. Entonces, no es que el libre mercado sea malo, sino es que el marco regulatorio, que en cierta forma va por los temas legales, constitucionales, Exacto. ese es el problema. Esa es mi principal tesis que estoy defendiendo en estos últimos meses, de que el mercado es en sí mismo neutro éticamente. Y depende del marco jurídico para que ese mercado se canalice hacia el bienestar social o se canalice hacia una economía concentrada y desigual, injusta, ¿no? Excelente, Scott. Si tú tienes instituciones más socialistas, más interventoras, más reglamentistas, vas a distorsionar el mercado y vas a llevar a que se concentre la riqueza y que se agudicen las contradicciones de la sociedad. Quiero agarrar este marco, Cort, para un poco hablar de algunos temas que justamente van por esa línea que se han tocado últimamente ahora con esta coyuntura que tenemos mundial. Pero antes de pasar a este punto, yo realmente quiero resaltar el hecho de que has tenido logros y lauros académicos con maestrías, eres director actualmente de Sí, un instituto de economía, ¿no? sí, Y el Instituto Ludwig Erhard, que es el autor del milagro económico alemán de la posguerra, y él me inspira mucho, pero él me inspira en términos políticos, porque él en realidad es ordoliberal. Él es el creador del concepto de economía social de mercado. Y yo veo la economía social de mercado como una teoría que viabiliza políticamente la economía de mercado. Pues yo en realidad defiendo la economía de mercado como la defienden los austriacos. La economía de la escuela austriaca, una economía libre, en realidad casi un liberalismo clásico, donde el Estado se reduce a la seguridad interna y externa, la justicia y las obras de infraestructura. Y por razones de viabilidad política es que concedo ciertas, así como Ludwig Erhard, el ordoliberal de la Economía Social de Mercado, concedió ciertos beneficios sociales, concedo ciertos subsidios sociales al sector de educación, al sector salud, al sector de jubilación, para poder hacer viable socialmente la economía de mercado, ¿no? correcto, puntos que definitivamente tienen que estar considerados en toda política, ¿no? La educación, la salud y algunos puntos sobre ellos, ¿no? Sí, Y pero hacer eficiente el Estado. lo interesante es que, digamos, los ordoliberales clásicos, socialdemócratas que han predominado en los últimos 20 años, te dicen que, por ejemplo, en la educación debe ser brindada por el Estado en colegios públicos y el Estado le paga a los profesores y los alumnos van gratis al colegio. Yo
sostengo que sí hay que apoyar a los sectores más pobres para que se eduquen, pero yo lo hago al revés. En vez de subsidiar la oferta en la escuela pública, yo la escuela pública las privatizaría y subsidiaría con vouchers, con bonos educativos a los estudiantes pobres para que ellos paguen en el colegio que ellos deseen, que hagan competir los colegios entre ellos, para que se peleen por ellos, en el colegio que ellos deseen, paguen la educación que ellos deseen. Y Y por eso he sacado la cuenta que el total del presupuesto del Ministerio de Educación peruano, si lo eliminamos del Ministerio de Educación y dividimos ese presupuesto entre todos los chicos que van a colegios públicos, alcanza por una pensión de más o menos 500 soles por chico al mes. O sea, lo que cuesta el Trilce, la Trainer. hay un Colegio, paréntesis para poderlo, digamos, aterrizar. Lo que me estás diciendo es que actualmente yo que he estudiado en un colegio público, sí, bueno, y no he tenido quizás los mejores de los profesores, porque el colegio público pues tiene profesores deficiencias. de toda clase, deficientes inclusive, pero si pensáramos quizás de que estos centros educativos sean, digamos, más competitivos, más Sí, libres, privados, por decirlo privados, de una forma, privados, privados, ¿no? Específicamente, privados. y que ese chico, inclusive porque tengo conocimiento de que hay mucha gente que no estudia justamente porque quedan lejos, los centros educativos no tienen los medios para ni siquiera para el A pasaje, ir, pero etcétera. si tú planteas que hayan colegios privados, los cuales entendemos que son de muy buena calidad, que son competitivos como Trilce, no sé, Pitágoras, Bertolt Brecht, en fin, Sí. X colegios que César hayan, Cusaco, ¿no? Saco Oliveros, Chaco y Oliveros. a esos chicos que justamente están en condición de pobreza, se les da un bono mensual para que puedan ellos elegir el colegio que mejor competencia tenga o el que mejor nivel tenga. Sí, Y, o sea, podría tener un niño 500 soles para poder escoger el colegio al mes, ¿no? al mes, sí, sí, sí. Inclusive Ok, colegios particulares de la y, zona. inclusive para un colegio particular o un colegio público privatizado, Ujú, y los colegios competirían por esos bonos que los hacen efectivo ante el Estado, ujú. y los colegios en sí son privados, se pagan los profesores por los bonos que reciben del Estado por parte de los alumnos, O sea, si tú le dices ¿no? a un padre de familia, o señor padre de familia, ahora cada uno de sus hijos, por estar en condición de pobreza, va a tener 500 soles cada uno para que los pueda educar, pues eso sería una reingeniería total de la forma en la que se Claro, educa el es una país. revolución educativa total en el Perú. Y él sacó la cuenta que Y es es posible, posible. es factible, es factible, es Es factible, posible. es factible, Interesante ese es dato que factible, nos comentas. es factible, es factible. Bueno, Eso de sí, hecho, habría que eliminar totalmente el Ministerio de Educación y privatizar totalmente bueno, eso es la una educación. forma que no sé si sea posible en este momento, pero idearlo, pensarlo es interesante desde ese punto de vista, digamos, académico, ¿no? Bueno, para entrar en materia, solo quería cerrar este paréntesis, nuevamente resaltando el hecho de que eres director de un instituto de economía austriaco eh, y has logrado muchas cosas en el campo académico, aún a pesar de tener ¿no? Discapacidad. Una discapacidad esta que, discapacidad una neuronal, discapacidad que no me hace un incapaz. Es una discapacidad, pero no soy un una incapaz. discapacidad que no te hace incapaz. Y sin embargo, ¿no? Muchos tienen esta discapacidad y quizás no se visibiliza. Y qué bueno que tú puedas ser un ejemplo, pues, para que los que Sí. puedan ver o personas, padres, familia, que vean algún hijo que tenga discapacidad, cualesquiera que fuese, que Que, bueno, todavía es que posible, ¿no? Es es posible. posible, es justamente el mercado libre ofrece que cada quien tenga el sitio adecuado en el cual ubicarse, ¿no? Ok. Pues conforme el mercado se extiende, el trabajo se divide cada vez más y cada quien puede encontrar, si lo busca, el sitio en el cual se adapta, ¿no? En cambio, en mercados en que no hay división de trabajo, donde hay poca acumulación de capital, la división de trabajo es pobre y no puedes encontrar un trabajo adecuado a un perfil de un discapacitado o de un invidente o de un cojo, etcétera, ¿no? Ok. Bien, tengo acá algunas preguntas sobre la coyuntura, como te mencionaba, para que podamos todos entender este panorama mundial en el que estamos y también las decisiones políticas que se han tomado respecto a esto, ¿no? Sabemos que Bueno, hay una guerra entre Rusia y Ucrania y esto afecta a la economía mundial. ¿De qué forma esto es? O sea, si uno se excusa, llamémoslo así, excusa, en que hay una guerra para no manejar la economía interna de su país,
¿Es esa respuesta válida? Si la economía de mi país no va bien, ¿puedo excusarme en que es producto de una guerra mundial? Puedo excusarme de que los alimentos, ya que los fertilizantes vienen de Rusia, y de que el petróleo, el gas, suba de precio de golpe en un solo momento. O sea, que hay un cambio en los precios relativos. Pero eso no es lo que está ocurriendo en el país. En el país está ocurriendo un aumento sostenido de todos los precios. O sea, la guerra solo ha sido un detonante y acelerado un proceso que ya estaba subyacente, que es la inflación. La inflación que, claro, ha cambiado en cierta manera los precios relativos, ha aumentado más que nada en los alimentos y en el rubro energético, pero todos los precios están subiendo. Y para que todos los precios suban, solo puede ser porque estás inflando el gasto total agregado. Y el gasto agregado solo se infla a través de tres mecanismos: mayor emisión monetaria, mayor creación de crédito por parte de los bancos secundarios, crédito en el dinero endógeno, y mayor gasto fiscal. Entonces, esa inyección de liquidez que ha habido a través de bonos, a través de mayores emisiones monetarias, ha hecho que se infle el gasto agregado. Es decir, si tuviéramos 10 bienes y 10 soles, cada bien costaría un sol. Si digamos 2 bienes, cada uno sube a 5 soles. Entonces, entre 2 bienes se gasta mi gasto agregado de 10 soles y los otros 8 bienes quedarían sin vender. Pero si todos los bienes suben, solo puede ser posible, o sea, si todos los bienes suben a 5 soles, los 10 bienes, eso es posible si el gasto total sube a 50 soles. Entonces, la única forma que suban todos los bienes es que el gasto total agregado se infle. Y eso se llama inflación monetaria. Entonces, esto quiere decir que si bien es cierto, la guerra impacta, como dices, en el tema de los fertilizantes, combustibles, solo deberían entenderse que esas dos ramificaciones suban en valor, pero en este caso vemos que sube el pollo, sube el pan, sube el azúcar, sube Bueno, el pollo, el pan, el azúcar, mucho tiene que ver con los fertilizantes y Ujú. con el maíz que se produce en Ucrania, pero no son los únicos rubros que están subiendo otros rubros también. Y lo interesante es que no ha hecho una subida así, y se ha parado ahí. Eso sería un salto único de precios. Eso sería efecto de la guerra. Hay más escasez de cereales, hay más escasez de petróleo, más escasez de urea, fertilizante sube el precio, ¡pam! Sube así el precio. Pero lo que está haciendo es, sigue subiendo. O sea, Este, sí, no se no controla, o sea, se, el gobierno no no está se, controlando la subida de precios. claro, Tiene capacidad de controlarlo. si el precio haría un salto único, sería un cambio en precios relativos y sería solamente producto de la guerra. Pero el hecho de que siga subiendo y no pare de subir es porque hay un fuego que una gasolina que está alimentando esa subida, que es la inflación, ¿no? Claro, la inflación que no puede controlar pues, el gobernante, por lo que mencionas, ¿no? Ha habido mayor gasto que podría entenderse como mucha emisión de bonos. Mucha emisión de bonos, mayor gasto fiscal, mayor emisión monetaria, mayor crédito por parte de los bancos facilitado por el Banco Central de Reserva. Entonces, esto resumiría la respuesta, ¿no? Si bien es cierto, como dices, la guerra te impacta hasta este nivel a todos los países, pero el hecho de que sigue impactando, ya eso tiene que ver con un manejo interno Con tu de... manejo interno, exacto. Ah, ok. Exacto. Entonces, primer mito derribado, no es solo producto de la guerra, hay necesariamente responsabilidad de quienes Manejan el aparato ejercen estatal. políticas públicas, ¿no? Sí, 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 Dentro de sí. los países. Sí, sí. Y de hecho eso es cierto, ¿no? Porque yo recuerdo, pues, que muchos países posguerra, en la Segunda Guerra Mundial, muchos países Bueno, se eligieron como potencia después de estas guerras porque hicieron ciertos cambios económicos y políticos que los llevaron, pues, a avanzar, ¿no? Inclusive claro, Japón posguerra, en tan solo, me parece, 7 o 10 años, se convirtió en una potencia del mundo pos una guerra, ¿no? Pos sí, pues, Hiroshima y pos bomba. claro, Entonces, claro. o sea, una guerra no puede ser la excusa para decir, pues mi economía se va al suelo, sino que O hay sea, solo a los partes... 100 años, no es necesariamente así, ¿no? eh, Hoy en exacto. día estamos en capacidad de tener las claves para el crecimiento. Las claves para el crecimiento
O sea, lo que todos queremos es que todos tengan un salario digno del cual vivir. Correcto. Que todos tengamos un nivel de vida digno. Para llegar a tener un nivel de vida digno, debemos que hacer que suba el salario real. Para que suba el salario real, debemos hacer que suba la productividad. Porque la productividad, a medida que sube, hace subir los salarios reales. Y eso solo sube si se invierte en maquinaria, equipo y tecnología. Y solo se invierte si se ahorra previamente para poder invertir. O se abren los mercados para el ahorro externo que venga al Perú. Pero solo se ahorra y se invierte en un país si el marco jurídico y monetario y fiscal, el marco macroeconómico es estable y el marco microeconómico es competitivo. Claro. Lamentablemente hemos limitado las reformas económicas a estabilizar los signos vitales de la macroeconomía, pero es como tener un paciente que hemos estabilizado el ataque al corazón, pero todavía tenemos que entrenarlo, que vuelva a caminar, que vuelva a correr. La parte micro falta afinarla. La parte micro es que los mercados sean competitivos, que no haya tantos reglamentos, que haya más competencia, que sea fácil hacer negocios, que sea fácil hacer cumplir los contratos, que sea fácil reclamar el crédito que no te pagan. Eso es lo que Entonces, falta. lo que indicas es que una forma de tener calidad de vida digna es que justamente la remuneración mínima vital pues aumente, ¿no? Y esto únicamente va a aumentar pues cuando hay inversión, cuando hay trabajo, cuando hay industria. Si Claro. esa apertura a que haya trabajo, industria, comercio no se da, cuando uno aumenta el salario simplemente o mágicamente por una decisión arbitraria, sin Si tener las aumenta, condiciones, si aumentas el salario mínimo sin que haya aumentado la productividad del trabajador por medio de las inversiones, lo que haces es creas más informalidad, creas más desempleo. Lo correcto, contrario de lo que buscabas. La única forma de aumentar el salario promedio de los trabajadores a niveles dignos y de manera estable es poniendo los marcos jurídicos tales y monetarios y macroeconómicos tales que haya más inversión y más competencia. correcto. Gracias, Cor. Otra pregunta que de hecho todos creo que por la falta de conocimientos económicos indican es, todo está subiendo, hay que controlar los precios. Hay que Bueno, decirle que se controlen los precios. ¿Eso es válido? ¿Es un harakiri? ¿Qué es es, controlar precios? es correcto en un sentido de que hay que controlar los precios como frenando la emisión monetaria para que dejen de subir. Es falso cuando dices debes poner un precio máximo, porque lo único que haces cuando pones un precio máximo es crear escasez. Es decir, muy fácil, te lo pongo así. El pan chabata, ¿cuánto está costando? 30 centavos, 40 centavos. Ponte que se pone un precio máximo de pan chabata de 10 centavos. ¿Tú crees que habría suficiente pan chabata para todos? No, porque todos tienen una capacidad de hacer pan chabata, ¿no? Imagino 100 Claro, o panes sea, chabata. claro, si tú normalmente haces 100 pan de chabata a 40 centavos y te reducen el precio a 10 centavos, entonces ya te reducen la ganancia, entonces tú ya no produces tanto chabata y vas a crear más escasez. O sea, el control de precios crea escasez de productos. Claro, no me convendría hacer chabata si sé que voy a perder, entonces mejor no lo Claro, hago. mejor no lo hago. O no hago tanto, Y ¿no? ahí es ahí donde se produce la escasez. Y a ellos se puso la escasez. El control de precios lleva a mayor escasez, así como el control de alquileres lleva a que haya menos habitaciones disponibles para alquilar. El control de precios del pan lleva a que haya más escasez de pan. El control de la leche en sí llevó a que haya escasez de leche en sí, en la época de la García I. El control de la gasolina, el precio de la gasolina lleva a que se racionalice la gasolina, que se pueda poner lunes y miércoles no me dejan tales carros, martes y jueves no me dejan tales carros, pues tienes que racionalizar de otra forma que no sea el precio, porque el precio está controlado. Claro, como algunos países ya lo están haciendo, ¿no? Venezuela, Claro, Argentina. sí, y parece que la tendencia va a ser esa. O sea, lamentablemente hay una versión generalizada entre los economistas a querer tomar medidas mixtas de política pública,
lo cual implica control de precios, precios máximos para ciertos productos, precios mínimos para otros productos. En el discurso suena bien, ¿no? Qué Suena bien, muy el control bonito, pero suena destruyes una bonito, economía. Destruyes una economía con fabuloso. eso. Sí, pues. Pero justamente sucede esto que mencionas que va a haber, o sea, es más perjudicial controlar el precio, ¿no? Porque A la larga limita, hay más escasez. correcto. Ese es, digamos, el corolario final que debemos tener, que es Sí, interesante pues, verlo desde este claro. punto, ¿no? Hay Al otras... contrario, si un precio está muy alto, hay que dejar el mercado libre, porque el precio alto promete altas ganancias. Y si un producto con un precio alto promete altas ganancias, va a haber más empresarios que van a invertir en producir ese producto. Y al producir más de ese producto van a ampliar la oferta y esa mayor oferta va a hacer bajar el precio y tener a disponibilidad más productos. Y Pero ahí va, eso solo si el marco jurídico es de libertad, de competencia, de respeto a la propiedad privada y de estabilidad monetaria, sin inflar la moneda. interesante. Y justamente eso, para que haya más competencia, se entendería de que entonces hay otros pensamientos que indican de que todo esto sucede porque hay monopolios, ¿no? Porque hay monopolios que controlan Sí, todo pero y todo sube por eso. los monopolios, y esto es lo que descubrió la Escuela de Economía con Luis Fomises, con Friedrich von Hayek, con Israel Kirzner, los monopolios solo pueden ejercer su posición de dominio sobre los precios si están protegidos legal o burocráticamente. O sea, un monopolio que está en un mercado libre no puede poner el precio que le da la gana porque inmediatamente surge la competencia. Si yo gano demasiado, me va a surgir la competencia y me va a imitar y me va a quitar el negocio. Entonces no puedo elevar el precio tanto como yo quisiera. Pero si hay una restricción a que el otro no entre en el mercado, yo puedo elevar más de la cuenta de los precios. Entonces, lo que hace que haya monopolios y oligopolios es justamente la intervención del Estado a través de los reglamentos, a través de leyes de supuesta defensoría del consumidor, a través de supuestas leyes fitosanitarias, a través de supuestos aranceles que protegen la industria nacional. Todo eso lleva a que haya oligopolios y monopolios y que los precios sean mayores de lo que deben ser, y hacer los precios mayores de lo que suelen ser, lo que se vende es menos de lo que se vendería en un mercado libre. Y al vender menos de lo que se vende en un mercado libre, se contrata menos empleo, menos mano de obra de lo que se contrataría normalmente, y hay una situación de desempleo extendida con salarios deprimidos. Entonces, la mejor cura para eso, yo te la doy. Que se autorice que cualquier peruano puede importar libre de impuestos y libre de aranceles lo que quiera hasta $500 al mes. Mira, acá hay... Inmediatamente de la competencia a todos los productos que no van a poder subir los precios de la gana. Excelente. Mira, acá tenemos justamente un artículo de la Constitución Política del Perú, ¿no? ¿Ya? Que justamente titula Libre Competencia, ¿no? De la El Estado Constitución del, facilita y gira la libre competencia, sí. ¿no? El artículo 61 dice, Estado facilita y vigila la libre competencia, ¿no? Entonces, en teoría, bueno, se debería interpretar de que si esto está en la Constitución, entonces no es una Constitución que favorece los monopolios, sino al contrario, que evita la existencia de ellos, por lo que se puede Sí, entender en sí, el sí. texto, ¿no? Sí, el problema es cómo se implementa eso. Ok, y Y ahí está el detalle, ¿no? de combate toda práctica que la limite la competencia y la abuse de posiciones dominantes o monopólicas. Y eso incluye Eh, prensa, radio, televisión, medios de expresión en general, bienes, servicios, Sí. o sea, todo. El problema es que cuando quieres evitar el monopolio a través de reglamentaciones, Ah, ok. tú debes evitar el monopolio quitándole la burocracia, quitándole las reglas municipales, quitándole las leyes centrales que hacen que esa empresa tenga poder monopólico. O sea, Y, abriendo el mercado a competidores rivales. Esa es la forma en que logras evitar los monopolios. Y la mejor forma es, como el mercado peruano es muy chiquito, es muy fácil que se formen oligopolios. Imagínate tú si todo este negociado de las farmacias, que es un gran monopolio de familia, no sé decir el nombre, una familia que domina casi no, todos eso es los... importante que lo menciones, ¿no? Sí, o sea, podríamos decir que toda la cadena de farmacias es un monopolio, ¿no? Porque son
prácticamente es un solo dueño, ¿no? Es un solo dueño. Pues imagínate, mira, en el Perú, el que quiere conseguir drogas, las consigue, haya o no haya obligación de emitir recetas. Eso no es problema peruano. O sea, imagínate si se permite de que cualquier peruano importe medicina del extranjero hasta por un monto de $500 al mes, lo que desee. Inmediatamente esas farmacias tendrían competencia. Y tendrían que bajar sus precios. Okay. Y la verdad, la responsabilidad de no drogarse o drogarse es de uno mismo. Pues si tú ves en el Perú, el que quiere drogarse se droga. Haya o no haya obligación de tener recetas. Mucha gente compra sus medicinas sin receta médica, ¿no? Va, me da algo Exacto, para... exacto. A pesar de que existe la ley, que solo con recetas, o sea, acá en Perú somos muy informales. Entonces, esas reglas no están hechas ¿para qué? Esas reglas están hechas para que solo ciertas personas tengan farmacias. Los demás no puedan poner farmacias y no haya competencia. Ok. Y ahí viene la segunda pregunta, ¿no? Postulan también de que con un cambio de constitución se resuelven todos los problemas económicos, ¿no? Que es un poco que en medio del caos se Bueno, postula eso. ¿Es eso sí? O sea, estamos viendo que las leyes económicas, los principios económicos, las consecuencias económicas no pasan tanto de repente por la ley, sino por la implementación de estas, ¿no? Entonces, sí, bueno, en la Constitución hay dos partes, el régimen económico y el régimen político. El régimen, lo único que cambió o sea, lo que cambió severamente entre la Constitución del 79 y la Constitución del 93 es el régimen económico. Y ni tan severamente, se eliminó un par de cosas estatistas. El resto de la Constitución, la parte política, quedó casi igual, salvo que se hizo un Congreso unicameral. Entonces, y lo que ha demostrado esta Constitución del 23 es que justamente la parte económica es la que mejor funciona. Es la que, ese modelo que nos está trayendo más bienestar, a pesar de que no lo está trayendo con total generalidad para las mayorías, porque hay mucho mercantilismo, mucha intervención todavía. Pero es mucho mejor que la Constitución del 79. Lo que habría que reformar es la parte política, o sea, reformar el Estado. Reformar el Estado, pues es justamente lo que promueven el cambio de constitución, no quieren reformar eso, ellos quieren cambiar el régimen económico. lo que ha Entonces, funcionado, o sea, lo que hay lo que ha funcionado, claro, o eso sea, lo quieren cambiar. en vez de dejar lo que está funcionando y cambiar lo que no funciona, están haciendo al revés. Quieren cambiar lo que está funcionando y seguir teniendo la mediotez en lo que no funciona. Entonces, Interesante. eso por un lado, y por otro lado, el papel lo aguanta todo. Tú puedes cambiar una constitución, declarar que vives en el paraíso, y igual no cambia la realidad. O sea, lo que cambia la realidad son los usos y costumbres de la gente. Acá tenemos que cambiar nuestra jurisprudencia y nuestras sentencias judiciales más hacia la inspiración del uso consuetudinario de las costumbres. O sea, los jueces deberían orientarse más en sus sentencias por el uso consuetudinario de las costumbres de la gente y menos por la legalidad expresa de la ley escrita. O sea, debemos dar el salto del derecho continental al derecho anglosajón. Es decir, lograr que los jueces sean intérpretes de las costumbres comerciales, culturales de nuestro pueblo, y que juzguen de acuerdo a esas costumbres, no de acuerdo a leyes importadas y copiadas de Italia, el Código Civil, el Código Fascista de Mussolini, el Código Civil del 84, o la Constitución del 93, que es inspirada por el PPC en el modelo de economía social mercado alemán, que es mejor que lo que teníamos antes, pero son copias, son copias. El problema del Perú es que no hay juristas que desarrollan reglas que todos aceptan igualmente y todos iguales ante la ley, que sean autóctonas, sino que se importan reglas que son de otras culturas y que por tanto no se adaptan a nuestra idiosincrasia. Entonces siempre son incumplidas. Continuamente la gente está incumpliendo las leyes y eso es hecho adrede porque el gobernante lo que quiere es tenerte siempre al margen de la ley para que cuando lo fastidies te capture y te meta a la cárcel, para que te pueda controlar. Entonces, acá la ley está hecha para
perseguir al enemigo. Como decían los famosos presidentes, para mis amigos todos, para mi enemigo la ley. La ley está hecha para perseguir al enemigo. Y al amigo se le permite cumplir la ley. Entonces, cuando tienes una constitución, una legalidad de ese tipo, el peruano desde muy joven aprende que el vivo vive de su trabajo, perdón, el vivo vive del tonto y el tonto de su trabajo. El tonto somos nosotros que trabajamos día a día y el vivo es el político que vive de nosotros, lo chupa la sangre. Lo que Entonces, entiendo, lo que entiendo que me quieres decir es que, si bien es cierto, la parte de la antigua constitución a esta constitución del 93, lo mejor que tiene es el régimen económico, pero lo que hay que hacer son reformas constitucionales, no un cambio de constitución, sino reformas constitucionales en la parte política, ¿no? En la parte política. exacto. En la parte política. Urge que esta constitución sea reformada en la parte política del Estado. Urge una reforma del Estado de parte del Congreso en la constitución del 93. Excelente. Y Por también, eso es que yo entiendo, la gente dice, estamos cansados de esta constitución. Yo los entiendo, porque realmente esta constitución implica pésimo sistema electoral, pésima elección de políticos, pésimo sistema judicial, pésimo sistema ejecutivo. Entonces, eso hay que reformarlo. Pero esa es la parte todo lo político, política. claro, toda la parte política. Pero no reformar la parte económica, es la que está funcionando bien. Claro, con sus salvedades que evidentemente, o sea, es justamente eso, ¿no? Todos hablan del milagro peruano, de su economía, unas economías Claro. más prósperas, ¿no? Que prometía, pero sin embargo es la mala praxis política, los gobernantes, la corrupción, lo que ha hecho que justamente este sustento económico que ha habido no ha llegado justamente a las zonas más precarias, a los asentamientos humanos, a Es las que provincias. justamente el modelo implicaba dos fases. La primera fase de estabilidad macroeconómica que se desarrolló de acuerdo a plan, y la segunda fase era la reforma del Estado que nunca se hizo. Fujimori a propósito no se atrevió a hacer la reforma del Estado. ¿Por qué? Uno, tenía miedo político, y dos, le convenía mantener el desorden porque ahí él ganaba la suya. Entonces, lamentablemente Fujimori se juntó con Montesinos y la fregó en su segundo gobierno. La fregó. Él hubiese salido del segundo gobierno y hubiese dejado que se haga la reforma del Estado y rezaría como hubiese rezado como el mejor presidente que hemos tenido en la historia. Pero lamentablemente su codicia pudo más que su inteligencia de político. Coincidimos en que la parte política es nuestro flagelo, ¿no? Sí, La clase política que tenemos. pero te voy a decir que la clase política que tenemos es igual que la americana o la alemana. La diferencia son las instituciones. Tú, cuando tienes un marco institucional, de tal manera que el poder de hacer daño al político esté limitado, por más que sea bueno o malo político, las instituciones te van a poner tu límite para que no la fregues. En cambio, si tienes un marco institucional que está hasta las patas, pues entonces se viene abajo el país. Interesante. No sé si, bueno, está muy interesante todo lo que estamos conversando, Kurt. De hecho, hemos avanzado mucho en esta hora que nos quedan unos 10 minutos escasos. Igual a los que nos están viendo y que de hecho están disfrutando de todo lo que Kurt pues aporta en sus clases, los invitamos. De hecho, Kurt tiene muchos cursos en los cuales él brinda justamente esta información para que todos podamos aprender de forma didáctica, como pueden ver, de forma didáctica muy, no sé, como una parábola, ¿no? Explica las cosas y es muy didáctico eso, y los que quieran, pues, Si me puedes hacer un tenerlo. cherry, Claro, claro. apunte mi celular. Yo no tengo WhatsApp, no tengo celular, pero sí tengo Telegram en este WhatsApp, en este número. Me pueden escribir al Telegram bajo el 987-211-025. Repito, 987-211-025. Me escriben al Telegram. Y actualmente hemos empezado un curso de economía política. Podrían algunos agregarse, porque tengo que grabar las 3 primeras clases y podrían ponerse al día. Pero si hay suficiente gente, podemos lanzar otro curso, ¿no? Hay un curso que está terminando, justamente una promoción que está terminando dentro de 2 meses. Una promoción que acaba de empezar hace un mes.
Y bueno, estoy organizando el tercer grupo para empezar dentro de 2 o 3 meses, un nuevo grupo, o dentro de un mes, si es que se junta la gente, y comenzar a formar líderes que sepan analizar económica y políticamente la sociedad bajo una cosmovisión integrada a la visión occidental judeocristiana. Excelente. Y tiene una particularidad el hecho de que puedas justamente basar las decisiones económicas en base a principios, ¿no? En base a Claro, principios. O sea, uno puede tener decisiones económicas en función de los principios que tenga, ¿no? O sea, es igual cuando uno gobierna, ¿no? Según los principios que uno tenga, puede ser un buen gobernante, un mal gobernante, un claro, gobernante injusto, un sí. totalitario, lo que Mm, fuese. Y es por eso importante basarnos en principios y la línea que tú tienes, pues se basa justamente en estos principios social cristianos, ¿no? sí, 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 sí. Bien. Ahora, debo aclarar que si bien yo me inspiro en la doctrina social de la Iglesia, yo la enfoco desde el punto de vista de la economía libre de mercado. No desde el punto de vista de la economía social de mercado, sino desde el punto de vista de la economía libre de mercado. Entonces, esa es una nueva interpretación que le he dado yo, que hay unos pocos en América Latina que le hemos dado, y donde estamos creando un nuevo camino para los católicos, que es el de compatibilizar la doctrina social de la Iglesia con la economía libre de mercado, tal como dijo Juan Pablo II, que parece ser que lo que se busca y lo que beneficia a las gentes marginales es la economía libre de mercado, la economía libre de empresa, ¿no? Buenísimo. Dentro del espíritu de Juan Pablo II y de Benito XVI. Y bueno, aclarar también a los que nos ven, bueno, yo soy cristiano, Kurt ahora Sí. era luterano y ahora es Yo era católico. luterano, sí, yo me convertí a los pies de Cristo como luterano y por razones teológicas, sobre todo por la compatibilidad de la razonabilidad con la fe, me convertí a la teología de Benedicto XVI, ¿no? Este, lo cual no quita que tenga mis críticas a algunas cosas católicas, porque hemos aprendido los católicos de errores del pasado y tenemos que aprender a no cometer los mismos errores del pasado, sobre todo dejar de ser clericales, dejar de pretender que el clero sea el que te dicte la política, el que te dicte el sistema económico, y ser nosotros los laicos los que asumamos las decisiones políticas y económicas, ¿no? Excelente. Bueno, acá tenemos algunos comentarios en el Facebook. Dice, eh, el poder y el dinero cambian a la gente, ¿no? Sí, es cierto, es cierto. Por eso es que hay que limitar los recursos, las funciones y las atribuciones del Estado a lo mínimo indispensable para que justamente el que esté en el poder haga el mínimo daño posible. O sea, si no tiene que robar y si no tiene el poder discrecional para hacer daño, se le limita su capacidad de corromperse, ¿no? Por eso y es que esto estamos a favor de un gobierno limitado, que se limite las funciones de seguridad externa e interna, justicia, infraestructura social, obras sociales, y quizás, como decía, como con inspiración ordoliberal de la economía social del mercado, un subsidio a los estudiantes más pobres para que puedan ir al colegio, un subsidio a los enfermos más pobres para que puedan atenderse en nosocomios privados y un subsidio a los ancianos más pobres para que puedan vivir dignamente su vejez. Interesante lo que mencionas, ¿no? Si uno razona y piensa, si el Estado ve absolutamente todo como un papá, si ve la agricultura, si ve la energía, si ve esto, tiene más posibilidades de robar, tiene más posibilidades de ser corrupto, que si le dices, mira, tú lo único que vas a ver es la seguridad, porque es necesaria la seguridad, ¿Mm? tú vas a ver infraestructura, carreteras, lo que tengas que hacerse, y ves estas partes justamente de justicia, que tienes que tú ejercer la justicia, y ves estos bonos o subsidios que indican, ¿no? Para los ancianos que lo necesitan, para ¿Mm? los niños en pobreza, ¿no? Y si te dedicas a estas cosas, entonces limitas al Estado a que vea específicamente su función y no hay tanta corrupción, ¿no? Es lo que se No hay entendería. tanta corrupción y haces lo que tienes que hacer. O sea, el Estado tiene que tener seguridad, no puede ser que nos estén asaltando cada día en la calle. Tiene que defender las fronteras. Eres más Tiene que eficiente. tener una justicia que funcione. No, no, no.
No puede ser que la justicia esté haciendo babas y que estemos preocupados por el medio ambiente y la plantita que nace por allá y todo el estilo. Correcto, Kurt. Bueno, yo te agradezco, Kurt, por el tiempo que nos has Ok, dado y de verdad que muy inspirador, muy didáctico, muy enriquecedor los conceptos que de hecho enseñas en tus cursos. A los amigos que nos ven, pues ahí tienen el número de Kurt. 987-211-025. Me pueden escribir acá el Telegram y yo con gusto los atiendo. Y te agradezco esta invitación. Estoy para servirte cualquier otro día que quieras Claro, gracias. seguir, Entonces te seguir vamos a invitar. en tu labor de docencia política. Con mucho gusto te apoyo. Sí, justamente lo que nosotros hemos llegado a la conclusión, la razón por la que tú me conoces, bueno, yo no soy político, tú Yo tampoco lo sé, eres, yo tampoco. venimos de otros lugares, sin embargo, creo que lo más importante en este tiempo en el cual necesitamos levantar el país es que el ciudadano y su deber político lo lleve pues a involucrarse en Sí, esto, sí, en sí. la política y conocer de temas económicos, sociales, porque no hay otra forma, sino Sí, la gente mala con poder y ambición, la gente que se sirve a sí misma y usa el poder para enriquecerse ilícitamente, para ya robar, está metida, ya está metida. ya está ahí. O sea, Lo que hay que hacer es necesitamos sacarlo. gente que sea honrada, pero no cualquier baboso honrado. Necesitamos gente honrada que sepa lo que hay que hacer. No O se sea, puede meter o sea, incompetencia. tú puedes meter un católico súper santo, pero es un inútil en economía. O puedes meter un angélico súper santo, pues es un inútil en economía. Entonces, no va a servir el sistema. Y el sistema lo va a corromper igual. Entonces, tiene no solo ser honesto, sino también tiene que saber lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Excelente. Entonces, a todos los ciudadanos de ATE y las personas que nos están viendo, el deber político como ciudadano demanda que seamos responsables en el ejercicio de nuestro voto y podamos realmente investigar y validar realmente si la forma en la que pienso es la correcta. O sea, me he cuestionado que lo que yo creo que está bien, realmente está bien, y eso únicamente lo podemos saber pues estudiando, investigando y obviamente teniendo estas bases económicas y políticas para decidir con sabiduría, ¿no? Que es un Lo, poco lo que nos ha lo, faltado, ¿no? lo que yo hago en mis cursos es, te corro la marca. O sea, si tú saltas a 1,50 m, yo te la subo a 1,60 y te digo, a ver, ¿hasta dónde puede el sector privado? ¿Qué puede ser un poquito más de lo que creías que podía hacer? Entonces vas a descubrir que el sector privado puede hacer muchas cosas más de las que creemos y el Estado debe hacer muchas cosas menos de las que creemos. Excelente, Curro. Bien, un placer para nosotros Un estar contigo, placer. Curro. Y entonces a todos, Gracias. muy buenas noches, nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Tengan todos un buen inicio de semana. Gracias, Curro. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones, igual.